Han pasado 25 años desde que mi padre dejara este mundo. Años que me han brindado la oportunidad de conocer a un hombre que capturó el corazón de millones de personas. Recorriendo el rastro de su vida, he sentido las huellas de su presencia. He conocido a Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Samuel Rodríguez de la Fuente nació un 14 de marzo de 1928 en Poza de la Sal, pueblo de pastores en la provincia de Burgos. El mismo día en el que 52 años después fallecería, se inició el ciclo de una vida que cambiaría la forma en que millones de personas miraban la naturaleza. Sus padres, Samuel Rodríguez y Marcelina de la Fuente Ibáñez, tuvieron 2 hijos, Félix y Mercedes. Los rudos paisajes castellanos marcarían la personalidad de un niño curioso que no abandonaría del todo aquellas parameras que tan feliz infancia le brindaron. Y yo creo que Félix tuvo la inmensa suerte de pasar toda esta época de impregnación en el campo, en este pueblo de pastores. Porque era un niño que andaba libre de sol a sol. Desaparecía por la mañana, venía a comer y volvía por la noche. Y esta vivencia en contacto constante con el mundo vivo, con la naturaleza, pues yo creo que es lo que estimuló su curiosidad. A diario descubrían cosas nuevas, manifestaciones nuevas de la vida. Mis pasatiempos, como les digo, favoritos, consistían en estar en el campo. Consistían en observar con todo el detenimiento y con toda la pasión los movimientos de los animales. Cuánto he mirado yo a los buitres y a las águilas. Cuánta envidia me daban a mí sus alas poderosas. Cuántas sugestiones y sugerencias de viajar, de ser libre, de enfrentarme algún día con el mundo con la libertad absoluta con que lo hacían aquellos buitres y aquellas águilas de mi infancia. Fue una generación, la de nuestros padres sobre todo, que acababan de salir de una maldita guerra y sin embargo no lo vimos reflejado en la casa. Las casas tenían mucha amabilidad, tenían un ambiente muy bueno y recuerdo mi infancia pues como la época de mi vida en la que llené pilas. Había un gran ambiente intelectual. Mi padre era un purista del castellano, estaba enamorado de la lengua, era un lector empedernido. Los episodios nacionales, el Quijote no lo volveré a leer en mi vida. Tampoco fue forzado, porque fue un Quijote para niños, es decir, comentado por mi padre. Sí, había un gran ambiente intelectual, muy importante. Ciertamente, yo creo que no hay nada por generación espontánea, es decir, Félix es un producto de algo. Félix no fue un joven fácil para un padre. Félix, en un pueblo de 3.000 habitantes, pues fue de los primeros que se ponía jerseys rojos y iba con un halcón en el puño. Mi padre, por ejemplo, nunca jamás le prohibió esto. Es decir, era un hombre muy equilibrado y tuvimos una inmensa fortuna de tener estos padres. Qué maravilla de hogares, repito que qué tributo ha pagado la sociedad con la mujer trabajadora afuera. ¿Cómo vamos a olvidar a nuestra madre en aquellas enormes invernadas de Castilla de 12 grados bajo cero? Yo olía a caldo, yo olía a cocidos castellanos, eran unas casas realmente protegidas, llegabas, te miraban los zapatos a ver si les tenías mojados. Tuvimos la enorme fortuna de que no existiera la televisión. Yo recuerdo cuando era niño que cuando me iba a los páramos de mi pueblo, de Poza de la Sal, y volvía vencida ya la tarde, con las primeras estrellas, a mi casa, el pueblo olía de una manera especial. Era el fuego de las chimeneas que olían entonces a carbón vegetal, a bojes, a ulagas, a leña, el olor del pueblo, mezclado quizá con el olor de pan cocido y con olor un poco ácido y cálido del ganado doméstico. Llevo clavado en lo más profundo de mi ser el olor que tenía mi pueblo cuando yo volvía por las tardes. Su padre no era partidario de una temprana escolarización. Esto, unido a una guerra civil, dio lugar a la circunstancia de que Félix pudiese disfrutar
de una infancia libre, lejos de los colegios hasta los 9 años. Samuel, notario de profesión, impartía lecciones básicas a su hijo en el seno del hogar, lo que le permitió adherirse sin ningún problema al sistema escolar cuando fue enviado a los Sagrados Corazonistas en Vitoria. Y allí Félix se dio cuenta de lo que es perder la libertad. Me contaba Félix que muchas noches lloraba en su cama, recordando todo lo que vivía en el campo con sus amigos, todas sus vivencias, los cuentos que le contaba a la madre, los cuentos que le contaban los pastores. Fui aprendiendo sin darme cuenta a hacer lo que ahora hago. Porque yo no sé si ustedes sabrán que durante las vacaciones que yo tenía en mi infancia, cuando volvía a mi Poza de la Sal, yo cosechaba multitud de sensaciones, las metía en mi cabeza con verdadera hambre, porque yo quería, luego durante todo el invierno rígido, disciplinado del internado, tener imágenes para que cuando yo estaba sentado en mi pequeño pupitre y el fraile hablaba de no sé qué cosas, seguramente muy interesantes, pensando en mis pájaros, en mis llanuras soleadas, en mi libertad, en mi vida de niño prehistórico, que creo que ha debido ser la época más feliz para los niños. En 1946, Félix se traslada a Valladolid, donde ingresa en la universidad para estudiar la carrera de medicina, siguiendo el consejo paterno. Por primera vez, lejos de la estricta disciplina de los internados, vuelve a experimentar el cosquilleo de la libertad que tanto anhelaba. Coincidimos en el Colegio Mayor Reyes Católicos. Me encontré con Félix y con su padre, con don Samuel. Entonces allí, pues esa charla que se tiene hasta que llega el momento de que te tomen nota, pues me enteré que Félix era el segundo año ya que estudiaba, porque en el anterior había estado haciendo el golfo y solo había probado las Tres Marías. Don Samuel, que era un hombre muy serio, pero amable, cariñoso, pues me estuvo preguntando a mí también qué estudios había hecho, en fin, y se conoce que le parecía un poco más serio que su hijo y me encomendó que le cuidara durante el curso, cosa que a Félix le sentó fatal. Con 18 años y lejos de su casa, Félix se entrega a sus inquietudes. La lectura, el deporte y las distracciones de una ciudad como Valladolid ponen en un segundo plano los estudios universitarios. Él siempre venía muy por clase. Venía a ver a algún catedrático brillante, que le gustaba venir alguna vez a verle, pero no siempre, ¿no? Y él, al llegar el día 1 de mayo, se encerraba en casa, pero ya no salía más hasta los exámenes. Incluso se dejaba la barba y ya le podías ir con el mejor plan del mundo, decir que vamos a tal y imposible. No salía de casa en todo el mes de mayo. En aquella época, normalmente, casi todos los exámenes eran una parte oral y otra parte escrita. Y desde luego la parte oral Félix la abordaba. Eso la abordaba y sacaba unas notas magníficas. La anécdota sería algo así como empezar un examen con la siguiente oratoria, pues claro, dejaba deslumbrados a todo el mundo. Al parecer dijo algo parecido a esto. Corría el año 1820 y no sé cuántos, cuando el leopardo inglés añadió a su ya profusa diadema una joya inestimable, la isla de Malta. Claro, para empezar a hablar de las fiebres de Malta, retrotraerse a la historia del Imperio Británico para explicar la brucelosis, pues claro, es una cosa que dejaba a todo el mundo atónito, como luego nos dejó durante decenios a todos los españoles, y le ponían sobresaliente. Gracias a dos de sus mejores atributos, la oratoria y la memoria, Félix va sacando con altísimas calificaciones las asignaturas de su carrera, sin resignarse por ello a dejar de lado sus aficiones, como el atletismo, ganando el campeonato universitario en 400 metros lisos. Y entonces cayó en sus manos un método de gimnasia sueca, que era del profesor Müller, el método Müller, y me convenció para que lo hiciéramos los dos, y allí en la habitación abríamos el balcón en pleno invierno y para respirar aire puro y
Total que se cogió una pulmonía tremenda. También le sentó mal que yo no me la cogiera siendo pícnico y él atlético. Y entonces pues se puso francamente mal. Realmente no tenía vocación por la carrera de medicina, la estudiaba un poco obligado por su padre y entonces pues se le hacía cuesta arriba. Procuraba dedicarse a cosas que le gustaban más, a leer libros de las novelas de Jack London, por ejemplo, de Oliver Curwood, que trataban todo de historias de animales en Canadá, los tramperos. Eso le encantaba. Durante estos años, el destino quiso unir la trayectoria de Félix con la de un joven que más tarde se convertiría en uno de los mejores biólogos que ha dado este país, José Antonio Valverde. Gracias a él, Félix pudo ahondar en su pasión por la naturaleza y los animales, descubriendo su verdadera vocación. Conocerse fue trascendental para los dos, ya que coincidían en inquietudes poco comunes en aquellos tiempos. Entre ellas se encontraba el excéntrico reto de tratar de resucitar un arte medieval, la cetrería. Yo recuerdo que a mí me hablaba siempre de Tono como uno de los maestros de él, donde él bebió todos esos conocimientos en Valladolid y luego ya, como él tenía esa facilidad luego para expresarse, lo que Tono era un científico puro y entonces el divulgar no era lo suyo. Cuando estaba finalizando el bachiller y más tarde metido, diríamos, que en el arduo laboreo de la carrera de medicina, llegaré yo algún día a domesticar a los pájaros de presa. Llegarán a ser mis amigos. Llegará una zora a estar sobre mi puño y cazar para mí. ¿Qué mejor singladura, por mi parte, que la de retrotraerme una vez más a años infantiles y juveniles, a lo que yo he llamado muchas veces mi agreste infancia, infancia de niño de pueblo de los páramos de Burgos, infancia de niño despeinado, con el rostro quemado por el sol, con el cierzo en la cara, correteando por la paramera, siempre buscando algo en el regazo del viento, siempre preguntando algo a la línea del horizonte, siempre con algo que aprender, con algún secreto que arrancar a la tierra y a las nubes y al sol y a las hierbas y a los animales. Desde luego, cuando él contempla por primera vez a un halcón cayendo, ¿no?, abismándose directamente sobre unos patos en esa charca de la paramera burgalesa, sin duda él no sabe que va a ser un halcón, él mismo en la vida. Sin duda no sabe que su carácter, su trayectoria va a tener esa misma intensidad de lo preciso, de lo raudo, de lo que acaba consiguiendo sus objetivos, ¿no? Pero eso no deja más que una impronta, es probablemente una marca al estilo de las de que a fuego nos deja a veces las experiencias absolutamente imborrables de la vida, y casi todos los seres humanos tenemos media docena de experiencias así. Lo que pasa es que la de Félix Rodríguez de la Fuente es una experiencia casi sacada de la noche de los tiempos. Su padre tenía unos viejos prismáticos que él los robaba porque no se los dejaban, porque esas cosas en aquella época eran valiosísimas, y él le quitaba los prismáticos para ir a espiar a los patos. Y en uno de esos momentos él espantó a los patos. Y cuando los patos se levantaron, de repente oyó un silbido y era un halcón peregrino que había venido del norte, sería un neblí, y acuchilló al pato, que cayó a los pies de Félix. Entonces Félix se quedó con el pato en la mano, palpitante, todavía vivo, medio vivo, y el neblí, el halcón, dando vueltas a su alrededor. Esta vivencia despertó en Félix una fascinación por los halcones que le llevaría, años más tarde, a tratar de aliarse con ellos. En España, hacía aproximadamente 150 años que no se cazaba con halcón. En España no había ningún halconero viviente, y si alguien quería resucitar la cetrería, tendría que arrancar sus normas y sus reglas de los empolvados libros
escritos en el siglo XIII y el siglo XIV por el príncipe don Juan Manuel y el canciller Pedro López de Ayala. Él tiene que aprender en los tratados, muchos de ellos antiquísimos, casi todos medievales, cómo se hace lo que técnicamente llamamos práctica de la caza con aves. Y claro, esto le sumerge en los que podríamos denominar primeros libros de divulgación científica del mundo europeo occidental. Tener un halcón en el puño, sumergir su mirada en la profundidad de los ojos del halcón y pensar el mundo fue todo uno. Allí Félix sintió o percibió por primera vez el mundo de la etología, del comportamiento. Una ave que es sumamente libre y por entendimiento con el hombre le sueltas al viento y vuelve a tu puño, es algo atractivo, sumamente fascinante. Félix, en el año 66-67, primero tenía unas inquietudes conservacionistas que en aquel momento no tenía nadie, porque ni los propios posteriores líderes conservacionistas habían hecho nada por proteger las aves de presa, dado que en aquel momento no es que eso fuera negativo, era así, es decir, las aves de presa eran unos bicharracos que andaban por ahí, a los que se les podía pegar un tiro en cualquier momento y no pasaba nada. Incluso era bueno. En algunos sectores se consideraban alimañas y te daban hasta una prima por su cabeza, ¿no? Llega este hombre y con su relación tan personal con estos animales vía la cetrería, pues tiene otra forma de pensar y lucha porque se conserven, entroncando con toda una corriente mundial que está en esos momentos luchando por lo mismo. En 1954 se crea la Sociedad Española de Ornitología, siendo Félix uno de los firmantes del acta fundacional. Desde esta plataforma y gracias a estudios de campo que realiza personalmente, en 1966 se consigue proteger el halcón peregrino y las rapaces nocturnas en España. Sus intensas relaciones internacionales con otros cetreros y biólogos que luchan por un cambio de mentalidad cristalizan en 1963 en el Congreso Internacional para la Protección de las Aves de Presa en Caen, Francia, donde presenta su trabajo sobre las poblaciones del halcón peregrino en España. En esta conferencia sobre los rapaces de la ciudad de Caen había más o menos un biólogo por país. Es decir, que por España había Félix, en Francia había mi hermano y yo. Y realmente fue un choque, porque en pocos años todos los países de Europa más o menos cambiaron las leyes de conservación para hacer de estos alimañas que teníamos que matar por cualquier medio, veneno, disparo, etc. Estos animales se hicieron sagrados. España, de la mano de Félix, se convierte en un referente para la comunidad internacional, al ser el primer país europeo que crea este tipo de leyes conservacionistas. Félix, consciente de la importancia de trasladar este mensaje a la sociedad, escribe artículos en revistas y su primer largometraje, Alas y Garras, ganaría varios premios como el arquero de bronce en el Festival de Gijón. También colabora como asesor de cetrería en la producción americana de El Cid, protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren. Félix me preguntó si no se podía ir al Lido para pasar la primera noche, la última, la noche que tenía que pasar en París. Y en esta cena, enfrente de las bailadoras, en el Lido, el French Cancan y todo, con los ojos un poco a las chicas, pero más a describirme como los halcones del castillo a donde los estudiaba en Castilla, describiéndome el grito, el ruido, el picado del halcón peregrino, y realmente yo me di cuenta que Félix no era un hombre ordinario. En 1964, a petición del gobierno español, captura y lleva a Arabia Saudita 2 halcones peregrinos, entregándoselos al rey Saud. En octubre de ese año gana un concurso internacional de cetrería y se abre la puerta de lo que sería una vida entregada a la comunicación. Félix aparece en la portada del ABC y es invitado al programa Fin de Semana, donde embelesa durante 5 minutos a los españoles hablando de su halcón Durandal. 4 años más tarde, sus conocimientos cetreros le permitieron desarrollar una acción pionera en España, que aún hoy sigue vigente como único método efectivo frente al control de aves en aeropuertos.
Recién terminada la carrera de medicina, Félix se traslada a Madrid, donde culmina la especialidad de estomatología con el premio extraordinario Landete Aragón. Poco después comienza a trabajar en la clínica del doctor Baldomero Sol, pero únicamente media jornada, ya que la otra la reservaría para dedicarse a su verdadera pasión, la cetrería y los estudios de campo. Sin embargo, a los pocos años, Félix abandonaría definitivamente la profesión de dentista para realizarse como cetrero y divulgador. En 1959, si mal no me acuerdo, entra en acción el plan de estabilización. En España todo el mundo se aprieta el cinturón, salen 2 millones de migrantes para Alemania y aquí el trabajo escasea y era un momento en el que decidir dejar un empleo en una clínica como era la del doctor Sol y dedicarse a una cosa tan precaria y tan desconocida como era tener un centro de fauna, de zoología, con cetrería y tal, pues demuestra una personalidad como muy arriesgada, muy osada, muy dispuesta a lo que haga falta, ¿no? A pasarlo mal. Por otro lado, muy respetuosa con las tradiciones y con las cosas, porque él no toma esa decisión hasta que no muere su padre, ese año del año 59, ¿no? En este momento se dio cuenta Félix que ya no tenía el respaldo familiar, la seguridad que te ofrece la figura del padre. Entonces, es lo que habla Jacques Monod en La vida. La vida todo es casualidad y necesidad. Y enfrentado a sí mismo ante la necesidad es cuando Félix tuvo un desarrollo total y absoluto. Cuando ya había acabado mi carrera de medicina y mi especialidad de estomatólogo, y mi familia se las prometía muy felices pensando que iban a tener un hijo con bata blanca y con un cartel de dentista en una calle de Madrid, pues de pronto me dije que me iba a dedicar a las cosas de la naturaleza, porque siempre he sido un soñador. Apostando por su verdadera vocación, Félix se aventura en el mundo de la comunicación. Así realiza su segundo trabajo cinematográfico. Publica su primer libro, El arte de la cetrería. Colabora en el programa de televisión española Fin de Semana durante 2 años y escribe para la revista Blanco y Negro con un gran éxito. Y él percibía, creo yo, que se abría un horizonte insospechado. Él empezó a abrir una ventana, empezó a ver un paisaje y él empezó a ver que aquello tenía mucha miga. Luego vino una película que se llamaba Las cigarras, tuvo su éxito, él se promocionaba muy bien y yo creo que ahí empezó la cosa. Era una novedad completa en el periodismo español el que en lugar de darle importancia, en fin, a las crisis políticas, que era donde se enviaban enviados especiales, pues Félix fuese como enviado especial a hacer reportajes sobre el mundo africano en general, tanto la naturaleza como también, como es lógico, toda la fauna africana. Y eso demostró que había mucha gente en España que tenía ya especial interés y especial curiosidad por esos temas. Eso hay que unirle a que en una época en que no se hablaba de los problemas del medio ambiente, Félix fue el primero que ya en esos reportajes introdujo el problema del medio ambiente y la necesidad de la preservación de la naturaleza. En esa época Félix no era excesivamente conocido. Hizo una serie de reportajes y de fascículos extraordinarios, tuvieron un éxito enorme, le lanzaron a la gran fama, porque entonces la casa de ABC pues era el faro del mundo de la comunicación en España, y yo creo que de ahí saltó después a la televisión por el éxito que habían tenido aquellos reportajes y aquellos fascículos, que realmente fueron extraordinarios, y especialmente por el texto de él y por la presentación, porque él aportó una documentación gráfica en color de primer orden. En torno al 64, 65, 66 se produce el gran salto de Félix Rodríguez de la Fuente a los medios de comunicación. Está casi todo centrado en su primera comparecencia a través de la televisión en el hogar de casi buena parte de la sociedad española, y el verdadero suceso, probablemente el fulcro que marca una dimensión completamente nueva para el resto de su vida, es que eso es tan absolutamente captado por la sociedad española que a los pocos días empieza a haber una inundación de cartas pidiendo que aquel señor vuelva a salir por la pantalla. Es un fenómeno de reacción del propio público.
Date cuenta que era una España en que los grandes maestros de la naturaleza o habían muerto o estaban exiliados, no había, era un vacío tremendo. Este vacío lo habían llenado los tecnócratas, los forestales o los que sean. El agua era dominio de las confederaciones y la fauna no existía en el concepto oficial español. Había especies de caza, especies energéticas, y la vegetación no existía, existían especies de interés maderable. O sea, trofeos y madera. Y él entró ahí, y con gran regocijo vio, como un poco elefante por cacharrería. Y mudó ese concepto. Eso es lo que se llama un carácter fanérico. Porque era una época fascinante de la televisión española. Primero porque había medios muy rudimentarios. Era en el Paseo de la Habana, era en directo. Y Félix podía desarrollar cualquier tipo de tema que quisiera. Entonces era absolutamente fascinante. Ahí fue el principio del todo. Tenía tal facilidad, tal inteligencia natural de encontrar la palabra exacta en el momento exacto. Y otro mérito suyo increíble era su cálculo del tiempo. Porque los programas primeros, que a lo mejor eran de 5 minutos, de 7 minutos, sabía siempre en el momento exacto terminar con la frase exacta y sin preparárselo. Él siempre decía, yo pienso de lo que voy a hablar mientras me maquillan, ¿no? Hay muchas referencias para la gente que está llegando a las ciudades por la emigración, de que este señor les está hablando de ese mundo que, quieras que no, lo echan de menos. Y entonces Félix es también la voz del mundo de los pueblos, el mundo de los campos cultivados, el mundo de muchas referencias que para la gente era normal. Ibas a un bar y todo el follón del café, del vino, oye, fulano, Manolo, no sé qué, se callaba todo el mundo para ver a Félix, que al principio aparecía solo 10 minutos, 2 veces, una vez cada 2 semanas, porque tenía que compartir el programa con Jaime. El bosque auténtico son los árboles como Dios les puso, desordenadamente ordenados, mezclados con arbustos, rodeados de los cadáveres de los gigantes que abatió el rayo, dando sombra a su vez a los pequeños hijos de estos árboles que buscan la luz y que quieren perpetuarse en esa unidad fantástica, maravillosa, que se llama el bosque de hoja caduca, el bosque caducifolio, el sitio a donde todos queremos ir cuando hace De calor, fascinado se convirtió en fascinador, porque tenía la necesidad perentoria de comunicar a sus semejantes tanto su admiración como la fragilidad del medio en el que estamos viviendo, tan fácil de perder. En los años que siguieron a su primera aparición en televisión, Félix trabajaría ininterrumpidamente, pasando de hablar sobre halcones y otras especies animales a introducir temas tan innovadores como la biosfera, el comportamiento animal y la contaminación. Su éxito fue instantáneo, presentando espacios como Nuestro amigo Félix, A toda plana, Imágenes para saber, Vida salvaje, Fauna y Planeta azul, convirtiéndose esta última en la serie de divulgación más larga de la historia de televisión española. En el frente editorial, Félix continúa su carrera divulgativa, que culmina con la publicación de la Enciclopedia Mundial de la Fauna. Queridos seguidores de Fauna, muy buenas tardes. El éxito que tuvo Félix con el programa de televisión española de todas las series de animales, pues nos hizo pensar desde el punto de vista editorial que ahí había toda una posibilidad enorme a desarrollar, ¿no? Hemos de recordar que en la época que televisión sacaba a la luz estos programas, se paraba la circulación en España. El mismo día en que hice el último examen de mi carrera, no me había acostado en toda la noche porque éramos estudiantes de los de antes, que para el examen te quedas toda la noche estudiando, y a las 2 de la tarde, después de haberme examinado, me iba a meter en la cama y me llamó una señorita y me dijo, le llamo de parte del doctor Rodríguez de la Fuente para ofrecerle un trabajo, el día que había terminado. Naturalmente creí que era una broma, que lo había organizado alguno de mi familia, y la contesté, bueno, llámeme otra vez y me cuenta una de romanos. Y la pobre chica dijo, pues por si acaso quiere, mire, tal es la dirección, a las 4:30 le esperamos. Por una parte, él buscó
un acercamiento al tema absolutamente nuevo, ¿no? Que es el acercamiento a través de los lugares geográficos, ¿no? Cosa que rompió un poco la tradición de este tipo de publicaciones sobre obras, de temas de este tipo, ¿no? Por una parte. Por otra, pues él no tenía experiencia de una obra de la envergadura de la que estábamos hablando, y que estábamos hablando de un número de páginas francamente muy importante. Estábamos hablando de 3.000 páginas y gran formato y mucha ilustración, etcétera, etcétera. Otra cosa fue la realización de la obra, que la obra fue muy complicada, porque además el fascículo semanal, cuando no tienes la obra ya de por sí preparada y lo quieres hacer francamente bien, y tienes que mandar fotógrafos por el mundo y tienes que crear todo un equipo editorial, como se creó, con gente que en aquel momento eran relativamente jóvenes pero ya despuntaban, como era Castroviejo, Delibes, Araujo, etcétera, gente que hoy día son incuestionables y son gente de primerísima, pero en aquel momento pues se formó con ellos un equipo y un núcleo editorial que trabajaron a destajo y bajo la dirección de Félix, que imponía un ritmo pues feroz, como era él, con su vitalidad y su energía y su fuerza, digamos, ¿no? Había un chalet en la colonia del Viso, no me acuerdo la calle. Ahí había un par de secretarias, una de ellas muy agradable, Conchita. Y ahí fueron cayendo pues José Chulalanda y una serie de ellos. Y era un clima extraordinario en todos los aspectos. Y venía un señor que ahora es profesor de investigación, no sé qué, se llama Jesús Mosterín, que estudiaba filosofía, que era el que Salvat había designado para controlar aquel mundo incontrolable de todas formas, ¿eh? Con Félix, con José Chulalanda, había que terminar un capítulo de no sé qué y faltaba por pintar el rabo de la cebra, y estábamos hablando de los patos colorados de las tablas de Daimiel, y el otro salía con no sé qué, y luego llamaban que había encontrado una tortuga lauce en Santander, y claro, pues, las máquinas de Salvat no esperaban, era divertidísimo. Él fue el que me enseñó a escribir y a contar las cosas por escrito, porque el primer trabajo que me encargó me lo hizo repetir 5 veces, por ejemplo, lo rompió 4. Y yo ya estaba muy deprimido, yo quería decir, bueno, pues no sirvo para esto y lo dejo, ¿no? Y la 5ª vez me dijo, así es como quería yo que lo hicieras, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Y en esta historia, pues lo normal, que es también la aproximación clásica, tradicional, es decir, los mamíferos. Son vertebrados, con sangre caliente, con pelos, con reproducción así, con tal. La sangre caliente, pues es para tal, la reproducción. Y él me decía, no, tienes que saber integrar eso en una historia. Tiene que ir todo seguido, como una novela que tenga un argumento. Tienes que tener un hilo conductor. Los andarines del invierno nos damos cuenta de que el cielo está constelado, está lleno de unos pájaros a los que casi no se ve, pero que cantan incesantemente, que llenan hasta las mañanas de invierno, que hacen desperezarse a la hierba todavía yerta por la escarcha que ha caído sobre ella, con el torrente cristalino, con el torrente de plata de sus voces. Son las alondras, son los aláudidos en general. Lo describía de tal manera, lo que quería que dibujara, que yo automáticamente, mentalmente ya veía, o sea, tenía esa capacidad de descripción, y luego yo tenía que tener la suficiente imaginación para poder interpretar. Yo recuerdo un dibujo que era los diferentes predadores, cómo podían cazar. Por ejemplo, el zorro era la boca, el lince era la zarpa, la mangosta eran la boca y las garras. O sea, eran diferentes carnívoros, cómo capturaban. Por eso, en aquellos dibujos, claro, en la fotografía no existían. Sobre nuestros textos dictaba otro parecido a la secretaria. Había una secretaria eficacísima, como yo no he conocido otra igual, que escribía directamente a medida que él hablaba, sin ordenadores que no existían, con la máquina de escribir, y le salía un texto como el nuestro, pero con su acento, con su tono, muchas veces con anécdotas personales mezcladas, ¿no? A pesar de la gran dificultad de producir las páginas, 24 páginas cada semana durante 3 años y de una obra de un nivel de creación tan evidente como era esta,
hemos de decir que no fallamos ni una sola semana. Es decir, nos sorprendió el éxito en el sentido de que fue superior a lo esperado, pero habíamos previsto esta posibilidad y desarrollamos digamos, un nivel de impresión y de reimpresiones muy fuerte para poder estar a la altura de la demanda que el mercado nos exigía en este momento. Cuando salió la enciclopedia Fauna, mi compañero de pupitre, que se llamaba y se llama Roberto Horta Sánchez, el que luego fundaría el FAPAS, y yo empezamos a coleccionarla. Los dos la comprábamos, que por cierto nos llevaba todo nuestro presupuesto semanal. A mí me daban en casa 5 duros de paga y 5 duros que se quedaba Salvat. Y ahí fuimos coleccionando aquello, y yo recuerdo que cuando decidí estudiar periodismo me vine a Madrid y traía una mochila, que yo era de aquella montañero, escalador, y tenía una mochila de ataque con la que había subido el Naranjo de Bulnes, y en ella puse los 11 tomos, eran, que ya mucho después pesé por gusto, por saber cuánto llevaba yo en la espalda en aquel viaje. Eran 16 kilos, con los que crucé Madrid desde la parada del autobús hasta la pensión, y era mi único patrimonio, la obra de Félix, ¿no? Eso te da una idea de cómo era bueno, el vivir, el sentir de la juventud aquellos años, ¿no? Y aquella historia de Félix. Por primera vez, Rodríguez de la Fuente hizo una aproximación que ponía la estepa o el bosque o la llanura o la selva tropical o bueno, los hayedos pirinaicos, ¿no? Y poner juntos a las mariposas del hayedo con el urogallo, pues no se había hecho nunca, no existía en ninguna enciclopedia, ¿no? Estoy seguro de que coincidió o tuvo la fortuna de ser el momento adecuado en el mundo cuando se estaba despertando la conciencia ecológica. Yo he presumido mucho de que pocos años después recorrimos como 40 museos de historia natural europeos para hacer mi trabajo de tesis, y en la inmensa mayoría estaba fauna en francés o en italiano o en alemán o en inglés entre los libros técnicos del museo, ¿no? La Enciclopedia Mundial de la Fauna cosechó un éxito sin precedentes. En España fueron vendidos más de 18 millones de volúmenes. Fuera de nuestras fronteras, la obra fue traducida a 14 idiomas, llegando a más de 22 millones de volúmenes vendidos. Escuchando aullidos de lobos, me dormía muchas noches en mi pueblo burgalés de Poza de la Sal, al pie del alto páramo de Poza y de Masa. Escuchando aullidos de lobos, me relataron en mi casa, para que conciliara el sueño, las dramáticas aventuras de los lobos por aquellos paros. Y recuerdo que uno de los momentos más trascendentales de mi vida, uno de esos momentos que influyen ya para el futuro de toda la existencia de un ser humano, lo tuve precisamente en el Alto Páramo. Cuando era niño estaba acompañando a una batida de cazadores y bueno, pues azuzado como todos los niños de aquella época. Había que exterminar al lobo, era el diablo y tal, le habían hablado todo, él se imaginaba un animal baboso, rabioso, horrible, feísimo. Y cuando de pronto, mientras esperaba a un lobo que entrara en un puesto al que le iban a disparar, él lo pudo observar con unos prismáticos que por lo visto le habían regalado poco tiempo antes, le pareció que aquel era un animal impresionante, precioso, maravilloso, y de pronto, pues él, por lo que contaba, saltó del puesto gritando para que el lobo se escapara, se fuera y no lo matara. Viendo aquel animal, que era un animal hermosísimo, de mirada noble, profunda, que era quizá la más acabada representación de la fuerza, de la libertad, de la nobleza, del palpitar del corazón de la madre tierra. Pasó el tiempo, mucho tiempo, quizá más tiempo del que uno querría que habría pasado, porque hace unos 10 años tuve la oportunidad de conocer verdaderamente al lobo. Un amigo de Valladolid nos dice que en un pueblo de la zona están montando un festejo arrastrando por las patas 2 cachorros de lobo. Rápidamente se va
a esta zona para rescatar a los cachorros, que unos habían muerto y otros 2 seguían viviendo. Y los trajo a casa. Tenía 2 lobeznos, 2 huérfanos. Apenas acababan de abrir los ojos. Se les podría alimentar con una mezcla de leche y de carne, suponía, pero aquellos lobos me iban a permitir conocerles. ¿Cuál no fue mi decepción de ver 2 cachorritos feos, con un pelo todo pegajoso, con legañas en los ojos, una mala pinta, y fue una decepción enorme. Pero por otro lado, el lado maternal de mi persona, les acogí, les cuidé, les limpié bien con una esponjita, y de pronto su pelo se hizo más ancho y de pronto les vi guapísimos. Y entonces me sentí enormemente atraída, porque el lobo es un animal mítico, y pensar que tenía la esencia de la naturaleza dentro de mis brazos, bajo mi responsabilidad, me tenía absolutamente ilusionada. He de constatar, recordándolo ahora con verdadera emoción, que de no haber sido por la estrechísima colaboración de mi mujer, no hubiera yo podido sacar adelante a los lobos. Porque sí es cierto que tengo vocación de padre lobo, de líder sobre todo, de jefe de manada, no tengo tanta vocación maternal. Y desde luego, Félix Rodríguez de la Fuente y su señora, Marcel Parmentier, fueron los pioneros en este campo. Contaron como unos colaboradores, pero ellos fueron los que estuvieron ahí al pie del cañón y manteniendo esas poblaciones, casi dialogando con ellas, estando en una situación de extrema afinidad con el lobo. Jugaba con los lobos, me faltaban de respeto totalmente, me agarraban por el cuello, nos arrastrábamos en el suelo. Bueno, fue absolutamente una época fascinante y a Félix le consideraban como lobo alfa. ¿Por qué aúllan los lobos?, se pregunta la gente. Les podríamos contestar que en primer lugar para comunicarse unos con otros. En segundo lugar, para marcar sus territorios. En tercer lugar, quizá, para expresar la profundísima tristeza del corazón de una especie que dominó el medio mundo y que está ya al borde de la extinción. Poder criar lobos le brindó la oportunidad de profundizar en el comportamiento social de estos animales y descubrir otra de sus grandes pasiones, la etología. Basándose en los estudios etológicos con las ocas de su amigo el premio Nobel Konrad Lorenz, Félix troqueló a los lobeznos para así poder observarlos y trasladar a la comunidad científica uno de los primeros y más extensos estudios sobre este animal proscrito. Sus observaciones sobre comunicación gestual y corporal fueron trasladadas con el apoyo de didácticos dibujos a la Enciclopedia de Salvat. Cuando él decía, fíjate las orejas, fíjate los rabos, los labios, la boca. Entonces yo estaba muy rápidamente, iba tomando los apuntes rápidos de cada lobo, para luego después esos dibujos se publicaron precisamente en Fauna. Al igual que ocurrió con el halcón, sus estudios y presiones dieron lugar a que en 1970 el lobo pasara de ser considerado una alimaña a una especie cinegética, evitando su caza indiscriminada. La primera gran polémica de su carrera llegaría de la mano de este animal. Si no hubiera sido por Félix, el lobo ibérico probablemente se hubiera extinguido. ¿Cómo se ha extinguido en Francia, en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en Dinamarca, en la mayor parte de los países de Europa Occidental? Cuando Félix inició sus campañas, entre comillas, de protección, de divulgación, de defensa del lobo, apenas quedaban en la península ibérica 400 o 500 ejemplares, a finales de los años 60, a principios de los 70. Hoy día hay 2.000, 2.500. Félix se enfrentó
pues desde a los colectivos ganaderos, se enfrentó a casi todos los pastores de este país, a no poca parte de la colectividad de cazadores. Él intentó y consiguió realmente que el lobo fuera respetado exactamente de la misma forma que 10-15 años antes había conseguido lo mismo con las rapaces, lo consiguió con el lobo. Es decir, es una segunda parte de ese tipo de actividades, ¿no? De decir, bueno, esto pasa de ser algo absolutamente detestable a ser algo aceptado y ya de casi inmediato admirado por el conjunto del pueblo español. Que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo. Empieza la aventura de la vida en el año 1973 y durante 7 años, todos recordamos aquel 1980, durante 7 años estuvimos todos los jueves, teníamos la cita con el programa. O sea que es un programa semanal durante 7 años, lo que conlleva pues alrededor de los 300 y pico programas. Y fíjense ustedes, queridos amigos de la radio, que sin darnos cuenta, durante semanas, que ya suman meses, nosotros hemos estado jugando precisamente a eso, a transmitir objetivamente, sinceramente, apasionadamente, cultura y conocimiento mediante ese juego maravilloso y exclusivo de nuestra especie, que es la palabra, el verbo. La radio llega mucho más que la televisión. La radio la puede oír cualquiera en el campo, con un transistor. Era la época del transistor, en que el pastor llevaba el transistor en el bolsillo, la gente llevaba la radio en el coche encendida. La televisión la podías ver solo en horas determinadas fuera del trabajo. La radio la podías oír en el trabajo, en cualquier zapatería, en cualquier tienda. Oías a Félix hablar por la radio y Radio Nacional. Y además tenía ya sus mesas redondas, sus debates, invitaba a gente. Fue totalmente novedoso, eso no existía anteriormente en la radio española. Él se sentaba en el estudio, cogía una cuartilla, se ponía a dibujar y empezaba a contar y a contar historias maravillosas. Desde los cuentos de lobos, que es una de las cosas más bonitas que he oído yo espontáneamente, hasta todo lo que concurría con los trabajos que él hacía de campo, los que había hecho en televisión, pero siempre muy imaginativo. Y una cosa que no se le olvida a nadie, es que practicaba el lenguaje castellano como nunca lo he escuchado jamás. Los ojos verdes, transparentes, cristalinos. Los ojos con todo el mensaje de los bosques y las estepas españolas desde el día de la prehistoria. Los ojos con toda la fuerza y con toda la nostalgia de una especie condenada a muerte. Cuando se plantea el rodaje del programa El Hombre de la Tierra, la primera serie, mi jefe era Pedro Medilla Reneses. Entonces teníamos un reto por delante porque pensábamos que la oportunidad era grande, era muy importante. Rodar en 35 milímetros ya era complejo y un reto por el material tan pesado que se tenía que utilizar. 70.000 metros de película, 4 equipos de cámaras de superficie, un equipo de cámaras submarinas, 15 técnicos cualificados y la ayuda de 4 organismos del gobierno venezolano permitieron llevar a cabo un auténtico récord en la cinematografía zoológica. Montar aquellos equipos de cámara con las Arriflex, con los Trafocatos 25-50, 250 metidos en Blink y rodar en alta velocidad con las cámaras primeras Mitchell, las Mitchell que necesitaban, por ejemplo, necesitaban una dotación de batería muy grande y muy pesada. Eran todos retos que se iban uniendo
a lo que representaba tener que rodar en unos exteriores inhóspitos, desconocidos, y que aquello fue verdaderamente, llamémosle, un reto, el primer gran reto que tuvo Televisión Española en cuanto a equipos de filmación para rodar una serie espectacular como se rodó. Estábamos rodando constantemente porque eran como había muy pocas horas de nocturnidad, pues eran horas de luz y era constante, estaba pariendo constantemente ideas. Fíjate cómo sería que íbamos a hacer 8 películas y salieron de Venezuela 18. Llegamos en plena estación seca y él inmediatamente, un día, me decía, mira, esto hay que filmarlo así. Aquí se mueren de sed, los galápagos y los babas, y impresionan a la anaconda, operación rescate, el mundo de las aves. Y lo decidió y estructuró aquello, y un día tenía el esqueleto, viéndolo a través de la pantalla y de la mentalidad del espectador, de cómo impresionar y darle una coherencia a todo aquello. Y fue un éxito. Ese día se la jugó bien, porque se había cogido 8 anacondas y a la vez estaba dirigiendo a 2 cámaras. Y entonces, en una de esos, después de haberse cogido 8 anacondas, la tenía agarrada una que era enorme y estaba dirigiendo Roa, por aquí, en primer plano. Cuando se vio la anaconda, que estaba un poquito ya más suelta, fue cuando se tiró a la cara. Yo recuerdo que cuando se enviaron los primeros negativos a través de la valija diplomática, yo los recogí, fuimos a Fotofilm, Tere Montoya, me acordé de toda la vida, estaban esperándonos, revelamos aquel material y las primeras imágenes en la sala de proyección número 2, Pedro Medilla y yo fuimos las que la vimos. Cuando vimos en calidad de pantalla grande, 35 milímetros, aquellos indios, los huaycas, quedamos impresionados. Y la llegada de las tribus ya era impresionante. Ya era impresionante porque, claro, es que era un mundo, veías a esas personas que eran como muy guapos. Las mujeres eran bellezas, porque, ya te digo, era llegar allí y rodearme de mujeres, de hombres, y yo estaba pues alucinada y me desabrochaban la camisa y yo decía, no, por favor, no, que vienen 14 hombres detrás que llevan en la selva no sé cuánto tiempo sin ver a una mujer. Yo digo, no, por favor. Con el viaje a Venezuela se inicia la producción de la serie de documentales con mayor despliegue de medios humanos y técnicos que Televisión Española ha realizado. La serie se estrenó en 1973 y continuó ininterrumpidamente su emisión hasta el año del fatídico accidente, con un total de 124 capítulos rodados mayoritariamente en España. Al son de la atractiva melodía de Antón García Abril, millones de españoles pudieron acercarse a los tesoros de su entorno natural. Él quería algo entusiasmante, recuerdo la palabra. Dijo, algo que tenga fuerza, que tenga la misma fuerza que tiene la naturaleza, algo que tenga la misma impresión para el público que lo recibe que la imagen que va a recibir después. Ese tipo de cosas él las inculcaba, porque él era un gran comunicador que sabía contagiar. Recuerdo cuando lo escuchó, como Félix era un hombre de unos impulsos emocionales enormes, que cuando algo le gustaba gritaba, literalmente gritaba. Pues yo recuerdo que cuando oyó El hombre y la tierra, el tema, dio gritos de ilusión, de entusiasmo, dijo que eso que le había dado en la diana de su corazón, y dijo unas cosas que le habían impactado, y fue muy emocionante. Para un compositor era esta propuesta que Félix hizo para trabajar yo sobre esta serie, era una propuesta llena de incógnitas para el compositor, llena de ilusionamientos, de pasiones y técnicamente de una dificultad enorme, porque anteriormente, al menos yo, no conocía ningún modelo en el cual podía yo basarme. No existía. Cuando se hizo la filmación del Lobo, ahí sí que él me pedía algo muy especial.
él me pedía que yo escribiese la voz del lobo. Y efectivamente, yo escribí una música que era unos coros de hombres. Y había un coro que decía solamente la palabra el lobo. El hombre y la tierra fue pionera en la historia del cine documental al captar imágenes del comportamiento animal nunca antes vistas e incluso rodar por primera vez especies como el desmán del Pirineo. Televisión Española pasó a convertirse en una de las más grandes y reconocidas productoras de documentales de naturaleza en el mundo, equiparándose e incluso superando los programas realizados por la BBC. Podía haber varios equipos en diferentes lugares, aprovechando sobre todo las estaciones meteorológicas. Yo recuerdo que teníamos naturalistas repartidos, localizando en los Pirineos, en diferentes partes de España. Después, a lo largo de todo lo que fue el proyecto de la serie ibérica, se iban incorporando constantemente equipos nuevos, a veces nuevos me refiero por cámara fundamentalmente. La forma de trabajar pues era intensa pero pausada, porque hay que tener muchísima paciencia para estar, como siempre decía Félix, acordaros que estamos rodando con animales, no con actores, que en esto no pueden estar parando ni pueden repetir la secuencia ni nada, todo hay que captarlo al primer momento. Peregrina representó un 20% llamémosle del total. España se cruzó de punta a punta, tocando siempre todos los temas más candentes en cuanto a lo que eran espacios naturales en todos los conceptos, tanto en el concepto de la vegetación como en el concepto de la zoología, los animales. In the early days of natural history, the experience that was most frequently captured on film would be of a creature running away from camera, or alternatively, a presenter moving towards an animal, finding an animal, holding the animal up, and in some way showing it to the audience and explaining that this creature was such and it did so and so. The behaviours which were filmed were usually behaviours which were relatively easily observed, particularly in places like Africa, where a great deal is happening and it's visible to the naked eye, it's visible to the camera lens, and you can record a lot pretty easily. But there are 99% of animal behaviour is actually rather difficult to get on film. Now, if you're actually trying to capture animal behaviour on film, you need not only the time to study and observe and become aware of what it is that an animal does, you also need to be able to provide the animal with a sense of comfort about what it's doing. As animal behaviour filmmaking evolved, the people doing it began to become more and more sophisticated and more detailed in the way in which they could solve the problems which were presented by the environment. Por ejemplo, también, y este tipo de rodajes además lo solíamos hacer muchas veces en los días de lluvia, que no se podía rodar en el campo, pues en lo que era una antigua paridera que teníamos allí en Peregrina, debajo de una roca, pues allí montamos con toda una serie de luces, toda una especie de pequeño plato en el que hacíamos pues unos decorados, como unas reproducciones del interior de la cueva, por ejemplo, de las galerías de los ratones, o el interior de un hormiguero para ver cómo un pájaro carpintero con la lengua esa tan larguísima que tiene, mete la lengua por un agujero y se chupa las hormigas de un hormiguero de hormigas rojas. Recuerdo, me parece, un plano en el que está el turón o la turona con las crías y se ve como una gran culebra de escalera intenta entrar pensando en que se va a poder comer a las crías y obviamente pues el turón sale a defenderlos, la ataca, eso pues a través de unos cristales, en un sitio, unos artilugios, pues tapándonos con unos trapos oscuros, metiendo luces para que pareciera el interior. Pero realmente eso era, en aquel momento era novedoso,
A la gente le llamaba mucho la atención y realmente, pues bueno, como esto, pues muchísimos, ¿no? 5 años de rodajes por toda España tratando de capturar las escenas más desconocidas e íntimas del comportamiento animal para trasladarlas al público español dieron como resultado el desarrollo de técnicas e innovaciones que aún hoy son utilizadas. Otros rodajes impracticables con animales salvajes, como por ejemplo la conducta de los lobos, eran realizados en Peregrina con animales troquelados en condiciones semisalvajes. Esta técnica o truco para poder obtener secuencias irrealizables en la naturaleza fue y aún es práctica común en la producción de documentales de naturaleza en todo el mundo. Para conseguir esas imágenes espectaculares, probablemente las más espectaculares de toda la serie ibérica y que han dado la vuelta al mundo, todas esas secuencias de los lobos, que quizás fueran de las que más impresionaron y cautivaron también a la audiencia de televisión del Hombre y la Tierra, esas imágenes con los lobos en la naturaleza hubieran sido absolutamente imposible de conseguir. Los lobos troquelados básicamente mantenían las mismas pautas de conducta que los animales salvajes, básicamente las mismas. Es más, muchos de los planes de conservación, pseudo-conservación, que se vienen llevando a cabo últimamente, no solo sobre el lobo, sino sobre otras especies, al contar con un gran despliegue de medios técnicos, esos medios técnicos son los que mediatizan el comportamiento del lobo. De forma que se da la extraña paradoja de que actualmente la filmación, en bastantes casos, de lobos en libertad no daría la medida de lo que es realmente el comportamiento del lobo, como lo daban aquellos lobos troquelados de Félix Rodríguez de la Fuente. Soy un seguidor también del troquelamiento, o sea, yo estas cosas sí que las he discutido muchas veces con gente que se cargaba a Félix por aquellas imágenes del águila que cogía el muflón, que no sé qué, pero yo decía, es imposible poder filmar en la naturaleza un conejo y que le caiga encima una perdicera o un búho. Entonces, para verlo, a mí, o sea, me parece perfecto y encuentro un mérito enorme que alguien sea capaz de poder adiestrar un águila para que coja aquel muflón o un azor para que coja el conejo, o sea, me parece fantástico y es lo que nos permite poder tener estas imágenes y haber podido seducir a tanta gente que ha evitado que se maten a muchos azores, o sea, por un azor troquelado, por una águila real troquelada, que no le pasa nada, que vivían perfectamente, me lo imagino, o sea, debía ser el azor que mejor vivía del mundo, gracias a Félix, pues gracias a esto, a este azor y a la labor de Félix troquelándolo, pues había mucha más gente concienciada y esto salvó a miles de azores y a miles de águilas. La realización de una serie de tal envergadura, junto al desarrollo paralelo de trabajos editoriales, conservacionistas y en el medio radiofónico, requería no solo una enorme capacidad de trabajo, sino un elevadísimo nivel de exigencia, ritmo este que pocos podían mantener. Todo ello, unido al carácter vehemente de Félix, hicieron que algunos lo criticasen por su dureza. Involucraba, discutía y a veces, lógicamente, forzaba en todo, en medios y en personas, pero después el resultado era el que se enseñaba y cuando se enseña un resultado, pues lógicamente se comprende por qué a veces tienen que hacerse cosas que son difíciles de hacer y duras que hacer. A Félix se le ha tachado muchas veces de dictador, pero en absoluto esto es cierto. Félix era una persona muy exigente con todo el equipo, pero era muy exigente primero consigo mismo. Félix sacaba lo mejor de cada uno del equipo. Yo estoy seguro, he trabajado con muchos otros equipos posteriormente, incluso dirijo equipos de rodaje en documentales. No es fácil lo que hacía Félix. Félix tenía una humanidad explosiva, lo que te activaba y te incentivaba a la hora de trabajar. Yo recuerdo que en la cueva, con el helicóptero, Félix incluso llegó a decirnos si queríamos o no queríamos hacerlo porque nos estábamos jugando el pellejo. Un helicóptero al lado de una pared, batiendo con las hélices a escasos metros de la pared y descolgándonos con cuerdas para bajarnos a una cueva. Y todo el mundo dijo que lo hacía. Y lo hicimos, ¿no? Y lo hicimos y acabamos extenuados. Estabas en una cueva que estabas a varios grados bajo cero. Cuando salías fuera había otra temperatura, hubo casos de hipotermia, nos tumbábamos, nos quedábamos dormidos, nos despertábamos nosotros mismos, oye, que te estás quedando dormido, ¿qué tal? Pum, otra vez a trabajar, cargamos baterías, porque claro, hoy en día se podría iluminar una cueva, aquella cueva relativamente sencillo, en aquellos momentos eran baterías de coche grandes y baterías de camión que pasábamos todos en mochilas.
El éxito de la serie no se hizo esperar. Cosechó premios nacionales como el Ondas y la Antena de Oro, e internacionales como el de Montecarlo, el de París de Misiones Científicas y el Walt Disney. La serie fue incluso reconocida recientemente como la mejor producción de la historia de televisión por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. En el extranjero fue distribuida por todo el mundo, traduciéndose a idiomas como el japonés y el ruso y alcanzando por donde pasaba un gran éxito de audiencias. And we would hear stories and occasionally see footage which was being obtained by Felix Rodriguez de la Fuente and his teams, which really surprised and amazed us because the quality was terrific. It was clear they were shooting on a format that was very, very advanced in comparison with what we were working with. We were shooting mostly on 16mm. Eventually we moved to Super 16, but we were working with small Bolex cameras and small loads of film and so forth. And it was obvious that here was a production unit who were going into areas with extraordinary elaborate and very advanced, for us in those days, equipment like 35mm cameras and so forth, and getting terrific behavioral stories. La gran calidad cinematográfica de la serie la hizo destacar en la pequeña pantalla. Sin embargo, el éxito continuado a lo largo de toda su emisión se debe no solo a las imágenes, sino a la particular forma que Félix tenía de contar la naturaleza. Nunca se escribieron guiones, ya que Félix improvisaba la narración sobre la marcha. Quizás esta forma de trabajar imprimía un carácter vívido y apasionado a las historias narradas. Él era un hombre de fe, tenía fe en lo que estaba haciendo. El tesón, que son fe y tesón unidos, es algo muy importante. Era un hombre culto, era un hombre apasionado, como se dirá muchas veces, porque eso no lo podía evitar. Tenía un temperamento que vibraba permanentemente. Yo le he visto en una secuencia, una famosa secuencia del Hombre a la Tierra. Yo le vi llorar cuando la pasamos en proyección, aquella secuencia bellísima de un águila que coge su pico al cervatillo. Yo le vi llorar, yo estaba cuando se pasó por primera vez esa secuencia en el estudio. Todo es unido: fe, pasión, voluntad, cultura, y era un hombre generoso. Era un hombre generoso porque todo lo daba a su trabajo, y eso es una generosidad, y todo lo daba por el bien de una idea que él quería difundir, que era el amor a la naturaleza en todas sus manifestaciones. Cuentan los Yanomamos que en el principio de sus tiempos y de su raza, solamente un Yanomamo mítico y egoísta poseía el fuego. Lo guardaba en el interior de su garganta, y todas las noches y todas las mañanas, cuando la lluvia fría hacía temblar a los niños y a las mujeres, el Huayca egoísta, el dueño del fuego, se calentaba. Había un pequeño Yanomamo que tenía mucha gracia. Sabía contar tales cosas, sabía hacer tales saltos y cabriolas que hacía reír a todo el mundo. Un día hizo reír tanto al dueño del fuego que su carcajada fue tan fuerte que el fuego se le escapó de la garganta. Entonces el pequeño Prometeo indígena tomó el fuego y se echó a correr. Todo el pueblo Yanomamo corría detrás de él. El egoísta se quedó solo gritando en la selva: ¡mi fuego, mi tesoro! ¡Me voy a morir de frío! Pero los huaycas se fueron y se llevaron el fuego. Y ahora tienen el fuego. No necesitan nada para el fuego, porque la madera de la selva, su tradición, su cultura ancestral, les proporciona un elemento que quisimos filmar con todo detenimiento, tomándonos el tiempo que fuera necesario para que pueda verse en la moderna civilización como un pueblo de la edad de la piedra, o si se quiere, de la edad de la madera, obtiene un elemento tan importante para el género humano. Pero fijémonos bien en cómo se llamaba la serie: El hombre y la tierra. La primera palabra no era los lobos, las mariposas, la fauna ibérica, no.
el hombre y la tierra. Es decir, que Félix tenía, sin duda ninguna, en su altar al ser humano. El hombre no puede ser estudiado separado del planeta en el que ha vivido durante millones de años. Y el planeta no puede ser comprendido separado de una especie insólita, asombrosa, única, que es la especie humana, y que no sé si para bien o para mal, viejo y Dios quiera que eternamente joven planeta, ha producido, ha generado. Él tenía una extraordinaria admiración por el hombre libre y salvaje, que una vez más le llevaba a su libre y salvaje infancia. Pues los masái, los kikuyos, los pigmeos del Congo tenían una suerte de felicidad interna que no estaba presente por pérdida de inocencia en las sociedades cultural e industrialmente avanzadas. Quien haya viajado por el mundo y haya convivido con los pueblos primitivos ha podido obtener una observación. Los pueblos primitivos son felices, se ríen siempre, son equilibrados. Pueden pasar hambre, pueden pasar sed, pueden adornarse con extrañas plumas, pueden tener ritos a veces absolutamente abominables, pero son felices. No conocen lo que llamamos el aburrimiento, la angustia, la frustración y sobre todo no conocen el suicidio. Lo que ciertamente a Félix y a mí nos ha impresionado mucho, y no lo he leído en otros sitios, o sea que no sé por qué no impresiona a todos, pero sí podía impresionarnos, era el respeto tremendo a la naturaleza que tienen las tribus africanas que están todavía, claro, muy lejos de nuestras tecnologías y de nuestra sociedad. El hombre de la época gloriosa del Paleolítico era un hombre que tenía un profundo respeto hacia la naturaleza. Es un hombre que estaba integrado en el seno de la naturaleza. Es un hombre que tenía una ética, una moral y me atrevería a decir que hasta una religión ecológica. Mientras que el hombre neolítico, que dejó de ser cazador nómada, que dejó de ser un hombre que vivía de la recolección de los frutos espontáneos de la tierra para transformarse en pastor y en agricultor, este hombre neolítico pierde el respeto a la tierra. Se desengancha del tren ecológico. Se permite el lujo de transformarse en la primera especie realmente infractora de las leyes ecológicas del planeta que la soporta. Cuando tenía tantísimo trabajo y se levantaba por la mañana diciéndome, he dictado toda la noche, he hecho un libro entero y no he dormido nada, estoy absolutamente agotado. Lo primero que hacía es coger y marcharse a África. Ahí cortaba todo y volvía a rebobinar, volvía a empezar y otra vez en España empezaba de cero. Es decir, que África le reestructuraba totalmente mentalmente también y le equilibraba. Comienza en sus primeros viajes a África para hacer reportajes sobre África, vuelve absolutamente entusiasmado, eso yo lo viví en primera persona porque estábamos juntos cuando tenía que ir a vacunarse del tétanos o de la fiebre amarilla, etcétera, con toda esa preocupación además que tiene un ibérico a que le pinchen y a ir a un país que no sabe el idioma, que no sabe qué es lo que va a ver, pero viene absolutamente entusiasmado y comienza ya a diseñar su gran proyecto de su vida, que es recorrer el mundo, ver la naturaleza, hablar de la naturaleza a nivel mundial, hablar con los indígenas. Bueno, yo creo que más feliz que feliz. Cuando Durandal, su halcón favorito, acuchillaba a una perdiz en lo alto y se oían los cascabeles y caía la perdiz. Más que eso, sus entrevistas, por ejemplo, con el jefe de los pigmeos. El saber de verdad, el conocimiento de verdad, tanto de la naturaleza como del ser humano, de sí mismo personalmente, como de los semejantes entre los que vivimos, eso busca comunicarse y necesita comunicarse. Y en eso sí que
Félix lo vivía fabulosa y plenamente. Era un investigador de primerísima línea y un comunicador como muy pocos. Quizás se me había olvidado decirlos, aunque en cierto modo lo diga cada día, que la base del tema que les vamos presentando desde hace ya casi 2 años, que el espíritu de estos programas de animales es la protección. Es ni más ni menos que vivimos en un planeta que consideramos nuestro, que creemos que los desiertos, que las montañas, que las aves, que los mamíferos y que los peces forman parte de nosotros mismos, que el hombre es el último eslabón de la vida, sin duda por decisión divina, pero también la propia síntesis de la vida, y que el día que el hombre mal informado acabe con la vida exterior a sus epitelios, acabará consigo mismo. Félix fue un conservacionista, antes que nada, un ecologista convencido y además un activista, que utilizó todas las herramientas que utilizamos hoy en día las organizaciones. En primer lugar, la comunicación. Si no comunicas, si no conectas, es imposible resolver los problemas. Y luego se dotó de una estructura de trabajo, que en este caso era ADENA, pero también que eran los miles de chavales que seguían ADENA. Félix Rodríguez de la Fuente se pringó en todos aquellos temas que trató y que tocó. Félix Rodríguez de la Fuente, lo que no quisiera, yo creo, a día de hoy, si levantara la cabeza, es verse convertido en solo un icono estético, superficial, de la belleza de la naturaleza. La belleza de la naturaleza que él retrataba y que él contaba le servía para enamorar, para que usted entienda lo que estamos perdiendo. Yo entendí desde el principio su mensaje ecologista, y cuando digo ecologista lo digo precisamente para contrarrestar los ataques absurdos, mal informados de aquellos que han querido ubicar a Félix en el territorio de lo aséptico y de lo naif. Félix Rodríguez de la Fuente era importante por eso, porque su mensaje era moderno, importante y absolutamente comprometido con el futuro y con la historia. Cuando ya es famoso, tiene una serie de comportamientos que yo considero que no son normales. Que Félix luchara por crear la primera reserva, como es la reserva de Montejo, en el año 75, cuando tenía trabajo por un tubo, estaba haciendo la serie del hombre y la tierra, acababa la enciclopedia mundial, la primera, estaba empezando con la segunda, tenía compromisos de charlas, de reuniones, de historias, todas las del mundo, ya tiene una agenda de estas de no dormir. Y se coge y se va con unos chavaletes a hacer una acampada a pie del cañón, allí en los acantilados de la sierra esta de Segovia, o luego le ves en Cabrera creando un grupo para ver si hay manera de evitar las maniobras militares que están bombardeando aquella isla. En Gallocanta, intentando que no me desequen la laguna porque estaba a punto de secar. En Daimiel, haciendo lo mismo, que eso fue anterior. Posteriormente, en el cañón de Añisclo, intentando que no se hiciera ahí un embalse, ¿no? Todo eso está documentado y hay gente que lo vivió en primera persona, por no mencionar la etapa inicial de ADENA en el año 70, cuando compran los asturcones que quedaban salvajes y salvan esta raza de caballo silvestre que hay en Asturias. Félix era importante, entonces tenía acceso al poder y podía cambiar cosas. Con su desaparición, el movimiento social de conservación de la naturaleza perdió una conexión con las altas esferas importantísima, que solo ahora está recuperando, no porque haya figuras tan emblemáticas o tan atractivas, sino porque los que deciden se acercan a los conservacionistas, porque saben que es importante, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy seguro que no es casualidad. Yo estaba con Félix Rodríguez de la Fuente cuando él quiso hacer de Daimiel un parque nacional y fue él el que consiguió que se hiciera. Tuvimos un primer almuerzo en el que a mí me impactó, me produjo un impacto tremendo, tremendo. Nos dominaba a todos. Él era muy joven entonces y yo también, yo tenía 36 años, me había nombrado ministro hacía poco, pero yo tenía 36 años.
Y era un hombre que dominaba la conversación y nos dominaba a todos con el aluvión de palabras, con una manera de decir las cosas verdaderamente sorprendente. Tenía la vida se le iba en cada palabra, ¿verdad? Tenía una pasión tremenda. Y aquello para mí fue extraordinariamente grato y empecé a descubrir un mundo que, bueno, yo conocía, pero no tan próximo como era la naturaleza vista a través de Félix, que es otra cosa. Félix, en el tú a tú, en el cuerpo a cuerpo de una vida ministerial, una vida política, aportaba conocimiento, aportaba ideas y sugería cosas. De tal modo que a lo largo, por ejemplo, de aquellas conversaciones que yo mantenía con él, nos ayudó en algunas declaraciones de algunos parques nacionales. Cuando se discutía la ley del Parque de Doñana, Félix estuvo colaborando con nosotros. Cuando se discutió el tema de las tablas de Daimiel, Félix colaboró con nosotros. Tenía una visión muy global de lo que estaba pasando en el mundo, tenía una conciencia muy global, algo que es muy sorprendente, porque en los años que hablamos, años 70, todavía no había existido ni la Cumbre del Río, ni existía la teoría Gaia, ni nada de esto, pero si tú te pones a mirar, Félix ya tenía muy claro cómo todo lo que estaba pasando en el mundo estaba interconectado, cómo todo formaba parte del mismo, y el hombre también dentro, que eso en realidad es hoy en día la base, la filosofía del tan hablado y manido desarrollo sostenible. Es decir, que eso, sin esas palabras, Félix ya hablaba de ello. Era una visión tan integradora que rompía con algunos de los esquemas de entonces en que ya había algunos ecologistas situándose en posiciones extremas. Es decir, el agricultor es el enemigo porque cultiva o porque fumiga o porque abona o porque etcétera, mientras que nosotros somos los protectores. Él entendía que ahí tenía que haber una relación, y yo creo que cuando la Unión Europea hoy habla de la multifuncionalidad de la agricultura y habla de los agricultores como guardianes de la naturaleza, etcétera, de algún modo está recogiendo el mensaje de Félix. Se crean los campamentos de Montejo de la Vega, que tienen una función muy importante en entender el movimiento ecologista en España, porque por Montejo de la Vega pasan cientos y cientos y cientos de chavales en verano, en una época en que no había, estaban los campamentos de la OGE y poca cosa más, en unos campamentos donde los chavales iban a aprender de naturaleza, a convivir, y donde se crea un espíritu muy emocionante de que hay que comprometerse con la conservación del medio natural y la defensa de la naturaleza. De esos campamentos sale una cantera que todavía puedes ir encontrando por toda España, gente de 40 años, normalmente 30 y tantos, 40 años, a los que les marcó profundamente. Pero es que Félix aportaba a la chavalería de este país altura, nivel. Entonces uno salía al campo sabiendo lo que era una egagrópila, o sea, lo sabía. Y el lirón careto no era el ratoncillo, no, era el lirón careto. Y el trote lobero, pues era esa cosa que Félix nos había contado, que era la manera de andar de un lobo. Lobo, tú lo distinguías de un perro o de un zorro por el trote lobero. Bien. Eso, yo que era un chaval del puente de Vallecas, yo que era un chavalito de la España profunda y cañí, de repente me conectaba internacionalmente con el Serengeti, con el Savo. Yo sabía quiénes eran los Yanomamo, Yanomami, lo sabía perfectamente. Sabía dónde estaba Venezuela, sabía dónde estaban pues esas maravillosas formaciones rocosas de Roraima y de tantos los tepuy venezolanos, ¿no? Conocía muy claramente el llano venezolano, el hato del frío. Yo en Vallecas, en mi colegio de Vallecas, mientras me comía el bocata con mis compañeros del colegio, yo hablaba del hato del frío, que está en Venezuela, es el llano venezolano donde vive la anaconda, es el reino del chihuire o de la capibara. Pues joder, yo hablaba de aquello como si lo hubiera parido. Y eso lo consiguió Félix. Y eso los chavales lo agradecimos. Él fue un elemento de cohesión. Cuando comenzaba aquella sintonía de Antón García Abril, que todos la tenemos pum 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 pum, que empezaba, que en fin, ya sabíamos, todo el mundo, toda España, en aquel momento nos sentábamos todos a ver qué nos decía Félix. Pero él era el mensaje principalmente. Él era el que nos transmitía ese amor por los animales, pero era él. Todas las viñetas, todos los comentarios, he observado que toda una serie de gente, yo les he preguntado,
¿qué hacías cuando murió Félix? Y te pueden decir qué escena. Es decir, que había llegado Félix no a la mente en el sentido de la calculadora cerebral que tenemos todos de 2 y 2 son 4. No, había llegado a esa metáfora que hemos utilizado, el corazón. Creo que ha sido el mejor embajador de la vida en el mundo de los hombres. Sin embargo, tengo un gran reproche hacia la vida. La vida, sabiendo, entre comillas, que era su mejor embajador, haberle quitado la vida tan pronto, para mí ha sido un error de la vida muy grande. El 4 de marzo de 1980, Félix presenta ante el rey y el gobierno en pleno la primera estrategia mundial para la conservación de los recursos vivos y un desarrollo sostenido. A los 6 días viaja a Alaska, donde se reúne con su equipo para rodar el Iditarod, la carrera de trineos tirados por perros más importante del mundo. El 14 de marzo, día de su 52 cumpleaños, Félix, Teodoro Roa y Alberto Mariano toman una avioneta pilotada por Warren Dodson para trasladarse a Nome. Hablé primero el día anterior con Félix por la noche y me dijo, como mañana es mi cumpleaños y como he dicho anteriormente que Félix tenía un exacerbado sentido de la familia, me dijo, mañana te llamo a las 8, como las comunicaciones son muy complicadas, desde aquí llama a las niñas a tiempo y me esperáis las 4 sentadas en la cama que os voy a llamar para que me felicitéis el cumpleaños. Y así estábamos, cuando de pronto a las 8:05 así, llama el teléfono, lo cojo rauda y rápidamente y alguien al otro lado del hilo me dice, pues ha caído una avioneta y se han muerto todos. Digo, ¿cómo así? Dice, pues sí, tal. En este momento, yo creo firmemente que Félix me mandó un cierto poder mental. Yo creo eso, sí. Y me transformé súbitamente en un autómata. Me pincha y creo que no sangró. Estuve varios días sin beber, sin comer, ocupándome de todo y toda la gente me decía que estaba mejor y más guapa que nunca. Eso es un hecho singular que no he podido encontrar explicación. De tal manera, reconozco, soy consciente que la muerte ha llamado a mi puerta, pero yo le he dado la espalda. No me he querido dar por enterada. Yo dije a las niñas, el comandante de nuestro barco no está. Yo voy a coger el mando y os aseguro que os llevaré a buen puerto. Aquella madrugada, pues nunca me olvidaré de ella. Entonces, porque yo recuerdo que la llamada a las 3 de la mañana, aunque mi teléfono funciona por muchos motivos, a veces a deshora, fue ya un aldabonazo de algo que presentía. Cuando Pedro Medilla me dijo, Antonio, ha pasado esto, yo en principio no me lo creía, hay que hablar con los familiares antes de que se publique la noticia por Radio Nacional y por los demás medios. Bueno, pues en el momento yo recuerdo que no sabía qué hacer. Tenía que llamar, levantaba el teléfono, volvía a colgar, levantaba el teléfono, volvía a colgar. No sabía cómo dirigirme a los familiares directos de los afectados. Me refiero al cámara, al Teodoro Roa y a Alberto Mariano. Produjo una reacción en España, se produjo una reacción verdaderamente multitudinaria, ¿no? Yo me acuerdo que fue uno de los impactos mayores que ha producido una muerte en nuestra nación, por las circunstancias que la rodearon. Nos hizo llorar al día siguiente la portada del diario ABC, donde Mingote, una vez más genial, dibujó un lobo mirando a las estrellas y llorando. Ese día, tanto mi mujer como yo lloramos en casa. Yo al verle a mi padre llorar pensé lo peor.
y vino y dijo, hijo, se ha muerto Félix. A mi padre se le había muerto su padre, no por edad, pero desde luego porque yo creo que la figura de Félix incluso provocaba en el colectivo español esa sensación de familiaridad. No era solo un líder mediático, era alguien de la familia. Pero es que todos los chavales del grupo que estábamos ahí, los 4 naturalistas, hoy grandes naturalistas todos ellos, menos yo, todos realmente, bueno, es que nos quedamos huérfanos, o sea, se nos vino el mundo abajo. Que Félix sabía que no iba a llegar a viejo, entonces tuvo como un afán de acabar, ¿no? De acabar una obra que había comenzado. Yo pienso mucho, él tenía terror, repito, pero terror a volar, y fue un avión el que acabó con su vida. En la madrugada, y me escuché la tremenda noticia. No se me paralizó el corazón del todo, pero casi. En uno de los programas que hice, le recordaba aquellos versos de Miguel Hernández que decía: tan grande es mi dolor, tanto lo siento, que por doler me duele hasta el aliento. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Así pensaba en ese momento. Pero hoy se le puede decir también a Félix el final de ese verso, que decía: a las aladas sombras de las flores del almendro de nata te requiero, que me tienes que contar muchas más cosas, compañero del alma, compañero. Félix, a lo largo de su trayectoria, desestabilizó los cimientos de una visión fuertemente arraigada de agresión y dominio hacia la naturaleza, lo que consiguió adentrándose en todos los ámbitos con el fin de despertar el innato sentido de pertenencia y respeto a la tierra que todos albergamos. Su fuerza ante este desafío y su carisma convirtieron a Félix en un fenómeno social que con el tiempo cristalizaría en leyenda. Bueno, debía ser como un ovni, ¿no? Porque él hablaba de unas cosas, si tienes en cuenta que creo que fue el 11 de agosto de 1953, sale un decreto firmado por el ministro de Agricultura, que no vamos a dejar de citarle para vergüenza de él y de todos sus descendientes, Rafael Cabestany, y el Francisco Franco, firmando un decreto por el cual ordenan que se extingan todas las alimañas de este país, ¿no? Que son toda la fauna carnívora, y así murieron 2 millones de animales envenenados, cazados con cepos, con lazos, por los cuales se pagaba una prima. Y ese era el momento en el que surge la voz de Félix diciendo todo lo contrario. Entonces, eso tiene un valor enorme, no lo podemos calibrar, de osadía y de capacidad de convicción, ¿no? Porque toda esa gente que firmó esas cosas y que estaban convencidos de que eso era lo que había que hacer, pasaron a decir lo contrario. Su voz llenó todos los medios de comunicación, llegando su popularidad a convertirle en el personaje más reconocido de la época. El éxito no solo le brindó grandes oportunidades, también despertó polémicas y suspicacias que le acompañaron en los últimos años de su vida. Félix desarrolla su labor en todo el final del franquismo, donde la sociedad española estaba en efervescencia, intentando, pues, unos derribar la dictadura, otros mantenerla, y eso se tradujo en que ciertos sectores de la izquierda, del mundo progresista, pues le vieran como un valor del sistema, ¿no? Y bueno, él, aunque nunca tuvo unas posiciones políticas ni sesgos políticos de ningún tipo, lógicamente se le identificaba con lo que era el conglomerado del poder y de la YED, ¿no? de la clase social que estaba, bueno, pues transmitiendo cosas o haciendo cosas. Yo quise que Félix se metiera en la política. Y además fue una gestión que hice personalmente sin consultar ni al presidente de gobierno entonces Adolfo Suárez ni a nadie. Un día en un almuerzo de aquellos le dije: oye Félix, yo te necesito en la política, tú no te meterías en la política con nosotros, con la UCD, claro, me interesaba que estuviera con nosotros.
porque comprendía el enorme gancho que tenía y el atractivo que tenía Félix, era una potencia. Y entonces me dijo de inmediato que no, reaccionó de inmediato, me dijo no. Pero hombre, Félix, esto es una oportunidad, fíjate tú, con la capacidad que tú tienes y lo que puedes hacer en el Congreso de los Diputados, defendiendo la naturaleza y tus ideas y tus cosas y tal. Y entonces me contestó muy sensatamente, me dijo, primero, la política es muy efímera. Si yo entro, a lo mejor voy a ser diputado 4 años y luego no voy a serlo. Y en ese momento los otros partidos me verán como una persona de partido y no como una persona independiente. Yo necesito ser independiente. Segundo, yo defiendo mejor lo que defiendo desde la televisión y con mi voz y con mis trabajos y con mis cosas que desde la tribuna política. Y al fin y al cabo, dice, me dijo él, dice, tú eres un ministro efímero, estarás aquí 1 año, 2 años, 4 años, y si yo en la televisión probablemente seré eterno. Y tenía toda la razón. Cuando llega la transición a la democracia y surge el movimiento conservacionista, lo que hay ahí son 2 cosas. Uno, una continuidad de ese pensamiento de que todo lo que tuvo que ver con el franquismo es ya sospechoso de que podría estar contaminado, que se tiene ahí una actitud un poco ambigua. Y 2, que como ocurre con los hijos, cuando crecen y se quieren diferenciar de su padre, pues les entra un complejo de Edipo y hay que matarlo, ¿no? Y yo creo que hubo en muchos personajes o personajillos de aquella época un instinto de querer cargarse a lo que era su origen y sus antecedentes y sus raíces. Félix no crea la dicotomía ecologismo-conservacionismo, ni muchísimo menos, él no lo crea, pero él está muy contento de que ocurra. Él lo hablaba, dice, alguien tiene que decir estas cosas, pero no voy a ser yo. Yo tengo que decir otras, y nosotros tenemos que luchar por otras cosas, pero en el fondo estamos haciendo lo mismo, que estamos luchando por el mismo punto. Él hablaba de sus cachorros de lobo que se le habían independizado y le habían enseñado los dientes, pero nada más. Igual que no quiso entrar en política activa de partido, Félix no quería tampoco formar parte de estructuras que tuvieran tintes políticos, aunque no fueran partidos políticos. Y casi todas las organizaciones que en aquel momento se vestían con el traje de la naturaleza, casi todas tenían detrás algún partido político o alguna ideología política. Y yo creo que él quiso preservar su idea de la naturaleza del mundo político, es decir, esto sobrevuela como el águila por encima de todo. Y en aquella época, bueno, yo pasé de tener una admiración y un amor ciego de jovencito por Félix a tener mis reservas y mis precauciones hacia el personaje por influencias de personas que encontré en Madrid, colaboradores suyos, que, bueno, yo observaba que algo pasaba, ¿no? Había una serie de historias raras en las que se le criticaba pues los temas estos típicos de las filmaciones, que si eran con animales en cautividad, que si era un hombre muy exigente con su equipo, que si tal, que si cual. Y lamenté mucho aquella influencia negativa porque impidió que me acercara más a él. Hubiera podido hacerlo desde el país. E incluso que durante años tuviera yo un pensamiento de que no era tanta cosa la figura como yo pensaba cuando era más joven. Sin embargo, luego el desarrollo de los acontecimientos me ha demostrado que aquellos comentarios y aquellas actitudes eran pura envidia de gente que le había tratado y que lo que no veían claro era que fuera tan desbordante su líder, su personaje. Y bueno, vi que el valor que tenía la labor de Félix era enorme, ¿no? La palabra enemigo en todo su sentido, yo creo que es una palabra que no tenía en su diccionario. No sabía lo que significaba. Encontraba siempre una justificación a todo. Si este hace eso, es por eso. Si el otro hace eso, es por eso. Pero no minimizaba ni ninguneaba la calidad humana de cada ser humano. Félix era un hombre de valores y de principios. Hay que empezar por ahí. Y ponía muchísima importancia a la figura de la familia.
al núcleo familiar, a la figura de la madre. Y no es que tuviera mucha experiencia en ese campo, pero jamás podía imaginar que un ser podía ser tan feliz en medio de su familia. La economía del domus de la casa era el campo mío. Félix jamás ha sabido lo que tenía en cuenta corriente. Mejor dicho, creo que no sabía ni rellenar un cheque. Así con todo, le gustaba que sus hijos tuvieran una buena calidad de vida, le gustaba el coche, no por su forma, sino por su potencia. No me hubiera extrañado de no haber hecho todo lo que había hecho o que ha hecho, que se hubiera dedicado a Fórmula 1, le hubiera chiflado. Le gustaba que la casa tuviera buena calidad, porque es como sabía que su mujer estaría feliz, pero le hubiera dado lo mismo que vivía en una tienda de campaña. Yo a Félix lo recetaría para gente deprimida, simplemente que se tomen una cerveza con Félix. Es decir, transmitía unas ganas de vivir, un entusiasmo, un cariño, pero hablando de las nubes. Es decir, que te puede hablar de las nubes y dice, ¡Jáuregui, mira qué nubes! Y te hace una descripción de las nubes que dices, ahí va. En el momento que entraba Félix en la cafetería, era todo el mundo alrededor, oye, y esto y lo otro, preguntando. O sea, es que atraía al personal y jamás le he visto un mal gesto. Y tú, pues vamos, lo que dice del ser humano, tuvo gracia. Una de las veces fue uno de allí y dice, bueno, pero vamos a ver, ¿cuál es el animal más bonito del mundo? Y Félix se queda mirando y dice, pues hasta ahora que yo sepa, Marilyn Monroe. Siempre me he preguntado qué hubiese pasado en España sin Félix. O sea, seguro que estaríamos atrasados en temas de conservación y seguro que no habrían salido tantas personas, igual ni yo, con tanta emoción por los temas ambientales. Estoy segurísimo, vaya. Entonces, yo creo que su labor fue enorme, creo que fue un gran creador de semillas, y muchas de estas semillas pues han provocado que saliesen, que surgiesen, que naciesen vocaciones muy interesantes para el futuro de la conservación en España. Provocó a la generación siguiente una pasión por la naturaleza y por todas las profesiones vinculadas a la naturaleza que antes no existía, y una manera de entender la naturaleza distinta. Desde ese punto de vista, a mí me parece que España está permanentemente en deuda con él, y habría que haber hecho muchas más cosas con él. Félix siempre supo que su misión era una herencia para el futuro. Por ello dedicó gran parte de sus esfuerzos en pasar el relevo a los que darían continuidad a su visión, los niños. 25 años después de su muerte, Félix sigue vivo en aquellas personas que en todo el mundo luchan por defender la vida y la propagación de una nueva conciencia de respeto a lo que verdaderamente somos. Félix Rodríguez de la Fuente es importantísimo para la nueva conciencia que se generó en la sociedad española sobre una naturaleza a la que temía, porque todavía España estaba en una fase en la que el lobo, el oso pardo, el río, la nevada, eran elementos de la naturaleza casi en contra del hombre. Se pasó a otro lugar, se pasó a llorar cuando una loba movía sus lobendos de cubil cuando el hombre iba a atacarla, ¿no? iba a matarla, aun sabiendo Félix que venía de un territorio lobero y absolutamente pastoril como era el de Burgos, donde él había nacido. Él sabía eso, quería a los pastores, incorporaba el elemento humano siempre ahí, pero tenía muy claro que el animal y la naturaleza, en definitiva, tenía la batalla perdida si alguien no se ponía de su parte. La televisión en este momento es seguramente el principal factor de insostenibilidad y destrucción del medio ambiente que existe, porque está trabajando en el sentido contrario, promoviendo los valores generalmente contrarios a los que precisamente a la defensa de la naturaleza y del medio ambiente, el consumismo, etcétera, etcétera, pero utilizada de forma positiva, es la mayor herramienta que tenemos en este momento para transmitir el mensaje. Entonces, está haciendo cosas interesantes, pero hay que profundizar y hay que poner el acelerador, porque es que el mundo lo necesita, es que nos la estamos jugando, ¿no? El uso que hacemos del patrimonio que es la vida es incorrecto.
Es decir, sigue todavía sin entrar en la cabeza de la inmensa mayoría que hay que ser responsables con nuestro propio estilo de vida. Es decir, el estilo de vida es el gran antagonista de la vida misma. La naturaleza es un todo y nos viene muy bien entenderla así y manejarla así. Si no va a ser eso así y vamos a crear compartimentos estancos para la gestión de los recursos naturales, estaremos metiendo a la naturaleza en el mismo saco de los yogures, las botellas de vino, las bolsas de basura, las lavadoras y mis calzoncillos. La naturaleza es otra cosa. ¿Quién puede dar a entender esto a la sociedad? Los que saben. Y los que saben no son siempre oídos. Los últimos problemas serios medioambientales que ha padecido, por ejemplo, España, me estoy refiriendo al Prestige, a la catástrofe famosa de la Costa da Morte, o me estoy refiriendo a los incendios forestales, o me estoy refiriendo a la pérdida de iconos vivientes como el lince ibérico que se nos extingue. Siempre, cuando analizas esas tres cuestiones, por ejemplo, descubres que la política invade todo y no deja espacio a los que saben. Yo, como ciudadano, no consigo en un informativo escuchar 2 segundos tan solo al que sabe. Hola, fulanito de tal, el que sabe de esto va a contarles qué hacer con los incendios forestales. Integrar totalmente los temas de educación ambiental en la cultura, o sea, hasta ahora esto no se ha dado, o sea, a veces parece que es cultura cosas que produce el hombre, pero no es cultura temas de naturaleza, temas de medio natural, tendríamos que integrarlo. Y, evidentemente, demostrar que el desarrollo o es sostenible o no será desarrollo ni será nada porque va a ser una destrucción. Yo creo que hemos traspasado el umbral que Félix anunció siempre que pudo y advirtió de los peligros que conllevaba el deterioro ambiental. Hemos pasado ya ese umbral, ¿no? Entonces ahora nos queda pues adaptarnos a las circunstancias, intentar sobrevivir de la mejor forma, pero como se dijo alguna vez, ha empezado la supervivencia, ¿no? Ha empezado la etapa en la que ya los errores humanos, que además siguen en crescendo, es decir, ahí tenemos a Estados Unidos como gran potencia mundial sin firmar el protocolo de Kioto, queriendo ahora destrozar el Ártico, Alaska, donde Félix murió además, para sacar 4 barriles más de petróleo y prolongar la agonía de la sociedad industrial durante unos meses más. En fin, estamos en una situación que, aunque los naturalistas y la gente de campo siempre somos optimistas y vemos el vaso medio lleno, pero el futuro va a ser muy problemático y el futuro además pasa por el medio ambiente y por la naturaleza y el aprovechamiento de los recursos. Entonces, quizá la gente del campo, dentro de todos los problemas que van a surgir, sea la que se vea menos afectada. Ahora, la sociedad industrial y la sociedad urbana, el futuro para ellos puede ser pavoroso. Sí. Hay que tener en cuenta que en los últimos 25 años se ha perdido más del 30% de la riqueza natural del planeta. Han sido 25 años críticos. La capacidad de destrucción del ser humano en estos 25 o 30 años, en el transcurso de una generación prácticamente, yo creo que era inimaginable hasta para él. Aún así, por mi pesimismo activo, yo estoy completamente convencido de que las situaciones están a punto de cambiar, estamos muy cerca de haber tocado fondo, estoy convencido de que va a haber una rectificación, estoy absolutamente al lado de que la sensibilidad y la inteligencia humana se va a poner al servicio del humano, no al servicio de las mercancías, no al servicio de la cosa muerta. Vamos a recuperar nuestra libertad de elección y vamos a elegir la vida y vamos a desechar la muerte. El hombre es síntesis del universo. El planeta es síntesis del universo. Entre el hombre y la tierra hay el abrazo profundo, el cordón umbilical irrompible que puede haber entre el niño y la madre cuando el niño está en el claustro materno. Si el cordón se rompe, el niño muere y la propia madre está también en peligro. La verdad
quiero dejar ese mensaje para que todos los jóvenes vuelvan a coger el testigo que ha dejado Félix y vuelvan a mentalizarse que el mundo que nos rodea es suyo. Y nosotros, concienciarnos que tenemos la sagrada obligación de dejar a nuestros descendientes una naturaleza que resplandezca con todo su vigor y todo su esplendor. Yo creo que el alma, el espíritu de todos los seres humanos forma como un tejido poderoso que envuelve todo el planeta y que de alguna manera es el que pervive. Yo creo que quien aporta más a esa alma colectiva, a ese acervo cultural colectivo, a ese ser vivo, palpitante, impalpable, que es el ente de la cultura viviente, universal, de alguna manera pervive y de alguna manera obtiene un billete para la eternidad.